Muy buen día para todos. Continuamos con nuestro curso de SAP 2000. Para el día de hoy tenemos la clase número 3, donde vamos a ver el menú View, que es el menú de vistas. Vamos a utilizar las vistas en 3D, vistas en 2D, algunas otras funciones y de paso mostrar o ocultar elementos. Muy bien, para esto entonces ya preparé yo un modelo que pueden ver aquí en pantalla. Únicamente lo que hice fue, vamos a hacerlo aquí en otra ventana, fue crear un nuevo modelo utilizando la plantilla de estructura 3D. Perdón un poquito. La plantilla de estructura 3D utilizando el modelo que tiene losas para poderlas visualizar. Es la tercera opción de aquí. Y le bajamos aquí, en lugar de 10 niveles, le ponemos nomás 3. Número de crujías en X que sean 3 y en Y que sean 4. Y le damos clic en OK. Y es el mismo modelo que yo tengo ya preparado con algunas otras secciones. La altura de entrepiso es un poco mayor, por eso este se ve un poco más alto. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú View, que es donde viene la mayor parte de las funciones de vista, y empezar a usar una por una. Entonces la primera es para utilizar vistas tridimensionales en diferentes posiciones. Para este efecto tenemos tres parámetros, que es ángulos en planta, en elevación y la apertura. El ángulo en planta lo que hace es girar el modelo, si nosotros vamos dándole clic aquí en las flechitas, girar el modelo alrededor del eje Z. Y la elevación lo que hace es girar alrededor de los ejes Y o X según corresponda, de cómo estemos viendo nosotros el modelo en esta posición. Y la apertura lo que nos permite ver es ese efecto que si nos paramos, por ejemplo, al principio de un pasillo y vemos hacia el final, pues se va haciendo chica la vista hasta que se hace una puerta muy pequeña al fondo de ese pasillo. Vamos a darle clic en aplicar para ver qué pasa. Acuérdense que la pestaña activa es la que refleja los cambios que nosotros estemos indicando. Y si se fijan aquí, pues lo que yo tengo es una vista tridimensional del eje Y y Z. Prácticamente el X no se ve por el giro que nosotros le pusimos. Y la apertura es lo que les digo que genera este efecto. Vamos a poner completamente la vista YZ. Le damos clic en aplicar. Y aquí está el efecto de la apertura. Si nosotros quitamos la apertura en cero, lo único que vamos a ver es solamente un marco. ¿Por qué? Porque todos los marcos, independientemente de dónde estén o su posición, pues tienen la misma longitud y pues se verían tal cual así, todos uno encima del otro. Muy bien, vamos a regresar esto a 60 de apertura, le damos clic en aplicar y ahí tienen la diferencia. Después, a la derecha tenemos lo que ellos conocen como vistas rápidas. La vista 3D, que es como nosotros iniciamos la vista cuando abrimos esta ventana. La vista en planta, que es en los ejes XY. Se ve así porque es una vista tridimensional y tiene apertura. Fíjense que si le ponen aquí en apertura 0, pues solamente veremos un nivel. Y aquí no es ningún nivel, son todos los niveles porque es una vista 3D. Acá nos indica en la parte superior. Entonces, si yo selecciono aquí una barra, realmente se seleccionan 3 barras. Esto de la selección lo veremos más adelante. Entonces, 60. Okay. Después tenemos las vistas en elevación de los ejes X y de los ejes Y. Estas vistas rápidas también nos modifican los parámetros de manera automática. Entonces, si nosotros queríamos una vista en Y, pero con un giro, por ejemplo, alrededor del eje Z, por ejemplo, que sea menos 45 grados, pues podemos partir más fácil de ahí. Entonces ya tenemos una vista más o menos esquinada de lo que sería nuestra estructura. Por último, en esta ventana tenemos un par de botones que nos permiten reiniciar estos valores a la configuración por defecto, que es la vista tridimensional, y la otra es que en la ventana que nosotros tenemos seleccionada, con el segundo botón podemos traernos los valores de esta vista. Era en planta el ángulo menos 45 y la apertura 60. Eso es todo por las vistas 3D, es muy sencillo. Nos pasamos con las vistas 2D.
Estas vistas son parecidas a las que vimos ahorita como elevaciones y planta. La ventaja que tiene en esta ventana es que nosotros tenemos la opción de poner esas mismas vistas, es decir, vista en planta, que sería XY, y las elevaciones XZ y YZ, pero en una cierta coordenada específica. En el caso anterior, me voy a regresar un poco, la vista 3D únicamente es una vista en planta, pero que incluye, acuérdense, todo el modelo. Y si nosotros utilizamos las vistas en 2D, únicamente va a aparecer lo que salga en ese plano exactamente. Voy a utilizar ahorita como referencia la vista, no sé, me gusta la vista XZ en Y igual a 0, y se supone que aquí está un marco que tiene el eje 3. Si yo me voy al Y.1, es decir, 10 centímetros más adelante, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que esté completamente contenido en un plano en elevación que tenga como coordenada 0.1. Si avanzo, por ejemplo, a 2 metros, aquí me marca en la vista previa dónde está pasando esa línea roja, sería el eje que voy a ver o el plano que voy a ver, y sigue sin haber información alguna. Me parece que está en 5, vamos a darle clic en aplicar, creo que 6 entonces. 6, y aquí aparece el otro marco con el nombre de eje 4. Entonces, cuando hay ejes secundarios que no queremos meter aquí al programa porque se saturan los nombres de ejes aquí en la parte de arriba y solamente queremos tener un marco por aquí intermedio, pues con estas opciones de las que tenemos aquí afuera en la ventana principal no lo vamos a poder ver porque no está registrado en ningún grid. ¿Cómo se nota eso? Voy a hacer aquí rápidamente un nuevo marco. Voy a utilizar algunas opciones que veremos más adelante. Voy a dar clic en aplicar. Puse 2 centímetros. Ahora sí. Entonces ya creé otro marco que no está registrado en ningún grid. Entonces si yo voy a utilizar estas opciones de vista que habíamos visto en los videos pasados, por ejemplo sería en el eje XZ, pues únicamente tengo los ejes principales 4, 5, 1, 2 y 3. Pero ese eje intermedio no aparece. Para yo poderlo ver así en una vista en 2D, necesito venirme aquí y buscar precisamente ese intermedio. El que está seleccionado ahorita es uno de los principales y yo necesito este que está aquí adelante, que sería en 8 metros. Le damos clic en aplicar. Si se fijan, este no tiene nombre de ejes, pero sí se nos refleja su vista 2D. Para eso nos sirve esta ventana de planos o vistas en 2D. Y evidentemente podemos ponerle de dónde lo queremos ver, si de atrás, es decir, en dirección Y o contraria a Y, para este caso. Es decir, la cara frontal o la cara trasera. Perfecto. Eso fue para las vistas en 3D y 2D. Después tenemos, voy a poner la vista en 3D. Tenemos una opción que se llama Set Limits, que es fijar límites para la visualización. Esto suele ser útil cuando queremos trabajar en alguna zona específica del modelo y no queremos que todo lo demás nos esté estorbando. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues aquí tenemos coordenadas tanto en los ejes X como Y y Z. Si nosotros le picamos en el botón Show All, en las tres, lo que va a hacer es que nos va a poner las coordenadas máximas y mínimas que abarquen o cubran todo el volumen que ocupa la estructura para que se vea completa. Si nosotros en alguna, por ejemplo, yo no quiero ver todo lo que esté negativo en X y le doy clic en aplicar, se quita toda la estructura que quede con valores por debajo de X negativo, o de X igual a 0, perdón. Pero ¿qué pasa con los valores que sí son, con los elementos que sí tienen valores de X positivos? Aquí se ve que hay algunas traves que sí tienen valores positivos y no las incluyó en esta vista. ¿Qué fue lo que pasó? Pues muy sencillo. Cuando un elemento no cae completamente dentro del rango visible, no se muestra. Es decir, si aquí esta trave que empieza en positivo y termina en negativo, no queda completa dentro de la vista, por lo tanto no se incluye. Vamos a ponerle un poco menos, me parece que será 3, sí, menos 3. Le damos clic en aplicar
Y si se fijan, incluye todas estas traves porque justo tocamos aquí el eje B, y también se incluyen las columnas, pero ya nada más. Ahora, por ejemplo, también es útil si yo quiero trabajar, por ejemplo, estas dos crujías de X, pero nada más en el primer nivel, pues le pongo en Z la limitante que vaya de 0 a 3, que me parece que es la altura entre piso, o 4. 4 era. Muy bien. Y así tenemos nada más la vista del primer nivel, restringiendo en X de -3 a 9 y en Z de 0 a 4. Otra cosa que hay que notar aquí es que también nos restringe o nos quita de la vista el grid o la malla que está creada en este modelo. Y esa es la bondad de esta función o de esta ventana de setLimits. Ahorita vamos a ver otra herramienta que nos va a permitir hacer algo similar, pero que no nos va a permitir quitar el grid de la vista para que no nos estorbe a la hora de trabajar, y ya verán que es un poco más incómodo. Cerrar, para eso nos sirvió la de setLimits. Después tenemos la que dice Set Display Options, que esa también ya la habíamos visto aquí afuera y que les dije que es una herramienta muy importante. La parte de las opciones de objetos ya la vimos el otro día, que es para mostrar o quitar todas las propiedades de un elemento, tanto de frames como de áreas, tendones y demás. Pero también había otra pestaña que no tocamos en esa ocasión. Para esto, permítanme regresar a la vista completa para poder aprovechar y ver toda la estructura. Muy bien. Sí, les decía, regresamos a la pestaña de opciones generales, donde nos permite generar vistas por colores de los objetos, que es la que tenemos activada actualmente, y eso implica que todos los objetos que sean frame se van a ver azules, todos los objetos que sean shell, en este momento no se ven porque están sin rellenar, serán rojos, y todos los apoyos o resortes serán verdes. Pero tenemos más opciones, tenemos la vista por secciones. En una estructura normalmente existen secciones de diferentes tamaños, tanto para traves como para columnas, y es muy conveniente poder estar viendo que, por ejemplo, si estas traves de aquí son diferentes a las interiores, pues es bueno tenerlo visible para saber si nos estamos equivocando o no. Le doy clic en aplicar, la vista por colores de secciones. Esto no lo van a tener ustedes si están siguiendo el modelo al pie de la letra, porque les digo, este ya lo había preparado un poco yo. ¿Qué fue lo que hice? Pues asignarle a todos los frames del primer nivel una sección, a todos los frames del segundo otra sección, y los del tercero otra más. Y por eso los podemos ver en diferentes colores. Esta columna es azul, esta columna es rosa y esta columna es cian. Y si yo los creo de manera consciente, con una sección específica, pues me puedo dar cuenta que efectivamente todas las columnas cambiaron dependiendo del nivel y están bien así. Y lo mismo para las traves. Entonces para eso nos sirve esta vista por secciones. Después tenemos la vista por materiales. Cuando nosotros tenemos materiales de diferente resistencia, por ejemplo, en concretos, cuando tenemos un edificio que requiere resistencias más altas en los primeros niveles, vamos a suponer 350, y luego pasa en otros niveles a 300 y por último en la parte alta 250, pues es bastante útil poder ver esta vista por colores de materiales y saber si estamos incluyendo elementos de resistencias diferentes en esos niveles en los que deberían ser de otra. Avanzamos y después tenemos los colores de impresión. Esto es cuando lo queremos mandar a la impresora y se ven bastante parecidos a la vista por objetos. Después tenemos la vista en tonalidades de gris, que es cuando tienen una impresora blanco y negro, escala de grises, y así se vería la estructura. Y por último tenemos por grupos. Nosotros podemos seleccionar una cierta parte de mi estructura, sobre todo esto sirve cuando tenemos estructuras grandes aquí modeladas. Nosotros seleccionamos una parte y la asignamos a un grupo, como si fueran independientes, ¿no? Como que las queremos tratar por separado. Y a ese grupo ustedes le ponen un color y lo demás pues se queda de otro grupo con otro color. Y para eso nos puede servir esta opción. De momento todos están en el mismo grupo, por lo tanto todos los elementos se ven del mismo color, salvo los apoyos. Voy a poner
la vista por secciones para atacar estas de la derecha. Después viene el tipo de vista estándar. Este significa pues todos los elementos delgados o planos en el caso de los shells, como se ven aquí. La vista con offset es para elementos que tienen una excentricidad respecto a su centroide, que constructivamente así los pide el arquitecto o el cliente. Y si le damos clic en aplicar, nosotros podemos ver cuáles elementos son los que se van a desplazar de su posición original respecto a cómo van a quedar construidos. Aquí yo puse esta trave, que si se fijan en una vista normal, pues está conectada, centrada con las demás columnas, pero realmente tiene una asignación que le permite considerar que está desplazada pues, 1 centímetro o 2 centímetros respecto a los ejes inferiores, niveles inferiores, perdón, en este caso que es una columna. Aquí nosotros estamos viendo un offset de 1 metro, es exagerado, pero era para que se notara, nada más. Si lo vemos en un plano de AutoCAD, por ejemplo para traves, nosotros tendríamos un eje que va a centros de columnas en ambas direcciones, X y Y, pero por ejemplo estas traves de aquí, el cliente me pide que vayan a paño exterior de las columnas. Eso genera una excentricidad cuando estamos trabajando, por ejemplo, con sismo. Puede generar torsión en las columnas el hecho de que la trave esté excéntrica con el eje de la columna. Y es deseable considerar ese tipo de excentricidades de las traves, tanto aquí como acá. Si se fijan, estas no están excéntricas, coinciden con el eje de columnas. Por lo tanto, no habrá que ponerles offset, pero a estas dos de los extremos es así. Muy bien. Entonces, para eso nos sirve la vista de offset, para ver cuáles elementos son los que se están moviendo. Y la vista extruida, que es una vista como tipo renderizada, que nos va a permitir ver las secciones de los elementos. Nosotros hacemos un zoom con la ruedita del ratón, nos acercamos un poco, o ya sea con estas lupas de aquí de la parte superior, podemos darnos cuenta de que estos elementos frame tienen una sección o perfil I de acero. Todas las traves y todas las columnas son el mismo perfil, solamente les cambié el color para que se vieran diferentes. Y las losas pues no se notan mucho porque están cubiertas con las traves. Vamos a quitar estas, ahorita tocamos ese tema del clic derecho que vieron. Pero si se fijan también las losas tienen un espesor. Y para eso nos sirve la vista extruida, que es como generar una vista renderizada de las secciones de mi modelo. Y se incluyen también los offsets. Perfecto. Después, en la parte inferior, hay algunas ocasiones en que, bueno, son muy raras, pero en que necesitamos ver los elementos recortados. ¿A qué me refiero con recortados? Pues algo así. Las columnas, las traves y los shells están separados de sus conexiones o de sus extremos para que nosotros podamos distinguir si hay algún elemento que está dividido en más elementos y no queremos que eso suceda. Por ejemplo, que esta trave de aquí estuviera partida en 2 pedazos y yo solamente quería uno, bueno, pues se puede unir esa trave para que trabaje como un solo elemento. Para eso nos sirve la vista recortada, estas Shrink Objects, pero no es muy útil. Después tenemos los objetos rellenos. Esta vista pues yo la tengo activada por defecto para poder ver dónde están las losas. Si no está activada por defecto, pues no se distingue muy bien si hay losa o no aquí en esta parte de aquí, en la losa del nivel 1. No sé si hay un shell o no, porque aquí solamente veo el frame azul y en la parte de atrás veo las rayas que corresponden a la losa, que son verdes, pero no sé si sean de este tablero o del de acá. Entonces, para poder distinguir rápidamente, pues le pongo que la vista sea rellena para todos esos objetos tipo shell y así quedaría. Después está la opción de mostrar los bordes. Esto también es para los shells. Si nosotros lo quitamos, se quitaron esas líneas verdes y únicamente se ven lo que serían las traves, que son colores cian, rosa y azul. Si prendo los bordes, se ven los bordes verdes y naranjas en la parte de arriba para la losa. Aquí ya es cuestión de gustos si los quieren ver o no. Después tenemos mostrar líneas de referencia, que de momento no las tengo.
Muy bien. Y por último tenemos la opción de Show Bounding Boxes, que es para mostrar como una caja que rodea a los elementos conforme sus perfiles, pero no se ve el perfil, sino se ve una cajita que envuelve lo que sería el elemento completo. Igual esta opción yo prácticamente nunca la uso, pero ahí está para lo que se ocupe. Muy bien. Entonces, retomando lo que veíamos hace rato como set limits para mostrar una parte de la estructura, aquí teníamos -3 y aquí llegábamos al 4. Le damos clic en aplicar y así teníamos la estructura. Les comenté que había otra opción para tener este mismo resultado, pero sin poder ocultar el grid. Entonces vamos a hacerlo con esos clics derechos que vieron hace rato. Yo voy a mover mi estructura, acuérdense que es con Shift y presionando la ruedita del ratón, de tal forma que yo pueda seleccionar arrastrando con un clic el mouse para seleccionar todos esos elementos. Le doy clic derecho en alguna parte en blanco y en la parte inferior tengo esas herramientas de vista para ocultar y mostrar elementos conforme se me sea necesario. Por ejemplo, tengo aquí la opción de mostrar solamente la selección. Yo le doy clic aquí, únicamente lo que tenía seleccionado es lo que voy a ver y todo lo demás se oculta. Si quiero volverlo a ver, le pongo mostrar todo. Ahora bien, vamos a ver la siguiente opción que dice invertir la vista seleccionada. Por ejemplo, si yo tengo esto y quiero ver lo demás, pero ya no quiero ver esto, le pongo invertir la selección y se me muestra completamente lo opuesto. Toda la otra parte que no tenía seleccionada se muestra ahora y se oculta lo que ya tenía. Muy bien, ahora le doy clic derecho otra vez y le pongo remover la selección de la vista. Esta opción es precisamente para ocultar lo que estoy viendo, perdón, lo que estoy seleccionando y que se quede únicamente lo que no estaba seleccionado. De esa manera nosotros podemos obtener más o menos un resultado similar al que hicimos con setLimits, pero tenemos el inconveniente de que el grid o las líneas estas de referencia se quedan activadas en su totalidad, no se quita ninguna. Entonces, si se fijan, es un poco incómodo luego tener aquí toda esta malla si únicamente quiero trabajar con ciertos elementos. Muy bien, después tenemos las herramientas que tenemos en la parte exterior, que serían Rubber Band Zoom, que es para hacer un zoom exactamente con una lupa en la zona en la que yo quiero hacer el zoom. Tenemos la lupa esta de restaurar la vista completa, el zoom previo, dar un paso atrás en el zoom, o un paso, perdón, un paso, hacer el zoom más grande o hacernos hacia atrás. Entonces, vamos en menos, nos vamos para atrás, hacemos el zoom chiquito. Después tenemos la manita de pan, que ya les había dicho que lo podemos hacer presionando la rueda del ratón para no tener que estar yéndonos para acá. Los que tienen laptop y no tienen mouse, pues desafortunadamente sí tienen que usar la opción de pan para desplazarse en su modelo. Después tenemos la herramienta de medir, que nos sirve evidentemente para medir líneas, áreas o ángulos. Esta opción la utilizaremos un poco más adelante para no alargar demasiado el video. Después tenemos herramientas que también están en la parte exterior, que es para mostrar o ocultar el grid. Lo podemos quitar completamente o lo podemos mostrar. Podemos quitar los ejes X y Z, esa simbología que aparece ahí al centro. Y también nos aparecen las herramientas que vimos ahorita con clic derecho, que es mostrar solo la selección, invertir la vista, remover la selección de la vista, restaurar la selección previa, mostrar todo. Y después los lapiceros, que es para actualizar la ventana, que se cargue toda la información. Cuando ustedes hacen algún cambio de colores, lo veremos en el menú definir, le cambian el color a una sección, no se cambia en automático, hay que mover la vista o hay que darle aquí en actualizar, en este de refrescar, para que se actualice la ventana. Muy bien. Y esto sería todo por el menú de View. En el siguiente video atacaremos lo que es el menú definir.